Gracias, querido público, por sintonizarnos. Seguimos con Imagen Universal y otro de los héroes nacionales a los cuales también se le rinde mucho tributo es al cura Hidalgo. Yo quiero decirles que cuando me hablaban del cura Miguel Hidalgo y Costilla, yo sí llegué a imaginarme a un superhéroe, porque inclusive cuando nos ponían las imágenes que rompían las cadenas de la esclavitud, no hombre, para mí era mejor que ver a Superman, porque ese símbolo que ponían cuando usted lo ha de recordar y todavía en algunas imágenes ponen que él rompe las cadenas de la esclavitud, claro, es algo que no es literal, es una imagen solamente, pero es un significado que él rompe las cadenas. De veras, se siente uno maravillado cuando está uno pequeño y cuando los maestros nos narran toda esa gran historia que aparentemente tuvo Miguel Hidalgo, pero cuando va uno creciendo y se va uno dando cuenta que muchas cosas de esas fueron inventadas y que desgraciadamente no tuvieron la verdad tal como en algún momento nos quisieron hacer creer, pues comienza un desastre de ánimo, porque sinceramente yo sí veía a don Miguel Hidalgo y Costilla como un verdadero héroe nacional, y lamentablemente se siente muy, pero muy feo que uno llegue a algunas conclusiones por medio de algunas investigaciones donde nos damos cuenta que Miguel Hidalgo realmente no es lo que nos pintaron en aquel momento. Inclusive ya hay varias películas en donde medio quieren poner algo acerca de Miguel Hidalgo y cómo fue su vida. Tapan muchísimas cosas todavía, pero sigo en la misma postura. ¿Para qué? ¿Para qué tapar tantas cosas? ¿Para seguir engañando al pueblo? Pues al final de cuentas somos engañados todos, tanto los que engañan como los que se dejan engañar, y nunca vamos a avanzar así, vamos a seguir siendo un pueblo sometido, porque lo más importante es la verdad, y cuando verdaderamente estemos seguros de algo, entonces vamos a crecer. Pues estamos con el cura Miguel Hidalgo. El cura que dio el grito de Dolores tiene un pasado no tan fidedigno en los libros de texto de la SEP. En realidad el sacerdote tenía amantes, por lo menos 5 hijos, y cometió crímenes atroces, disfrutaba matar a sus enemigos. En realidad nunca quiso la independencia de México y dejaba que los insurgentes mataran y saquearan los poblados. Era un hombre al que le encantaban las fiestas, tenía grandes riquezas de las que poco a poco despojaba la corona española. Según el escritor Eugenio Aguirre, el título de padre de la patria corresponde a José María Morelos y Pavón, a quien le debemos la mayoría de las victorias, otro sacerdote y aprendiz de Hidalgo, que en el ámbito militar terminó superando al maestro. Bueno, entonces vemos que hoy nos espantamos, por ejemplo, de los pederastas, de los sacerdotes, que yo no estoy diciendo que Miguel Hidalgo haya sido un pederasta, pero sí ya hay muchos datos fidedignos que demuestran que Benito Juárez pues tuvo sus amantes, tuvo sus hijos, y yo me pongo a pensar, bueno, si realmente la iglesia no quiere tener esos problemas, que dejen a los sacerdotes tener el derecho de casarse con la mujer que quieran. Eso evitaría muchísimo que trataran de buscar a niños o a niñas que no se pueden defender. Eso creo que no lo ha podido entender muy bien el Vaticano. Que se den cuenta de una vez por todas que somos seres humanos, que también los sacerdotes son seres humanos y que tienen necesidades fisiológicas también. Entonces, si toda esta situación sigue adelante, va a seguir habiendo pederastas todo el tiempo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones enfermizas, pues siempre llegan al lastre, porque llegan a perjudicar toda la vida a los niños o a las niñas, porque son víctimas de este tipo de gente enferma. Y bueno, ¿por qué se enferman? Pues porque no tienen realmente una pareja,
porque no tienen una esposa con quien llegar a su hogar. Al final de cuentas, el hecho de ser sacerdote al final viene siendo un oficio también, viene siendo una profesión. Por eso se estudia también para ser sacerdote. Entonces, se me hace de veras de la época de la caverna que todavía siga el Vaticano con esa onda de no, 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 no. Tú no puedes tener esposa. Tú tienes que conservarte en tu virginidad y, o sea, pura tontería. Entonces, realmente este tipo de cuestiones nunca se acaban porque el ser humano tiene necesidad de muchas cosas y los sacerdotes no son la excepción. No los estoy en un momento determinado justificando, de ninguna manera tampoco. Pero un sacerdote que es casado difícilmente va a tener la tentación de unos niños. Al menos el porcentaje bajaría muchísimo. Y entonces sí tendría que haber una verdadera justicia en contra de esta aberración que cometen algunos sacerdotes. Pero si se les da la oportunidad de tener su hogar, de tener su esposa, pues entonces yo creo que el índice de delitos de esta naturaleza sexuales bajaría, pero de un porcentaje elevadísimo. Ahorita desgraciadamente muchos de los sacerdotes tienen intervenciones sexuales con niños y niñas. Entonces, yo creo que no sé sinceramente cuál sea la razón de que todavía siga permitiendo o prohibiendo en este caso que el sacerdote tenga a su pareja, que tenga a su esposa. Ahora, si vamos al ámbito homosexual, pues que tengan a su querido total, al final de cuentas, que tengan a su amante hombre. Al final de cuentas, si es su gusto, ¿qué le vamos a hacer? Pero que no le hagan daño a los niños. Eso para mí sería lo más importante, porque ahí sí le dañan y le desgracian la vida a los niños y niñas que van creciendo y muchos de ellos llegan a suicidarse o hasta enloquecer. Entonces, dentro de este tipo de cuestiones estamos hablando de un padre de la patria que lamentablemente, por otro lado, también le gustaban mucho los juegos de azar. Era un jugador empedernido, un gran perdedor, porque hasta eso era bastante malito para jugar. Tuvo muchas pérdidas, tanto de dinero como terrenos. Muchas de esas cosas se las donaron y él se las jugaba a la baraja y pagaba, o sea, era un buen pagador. Entonces había otros mucho más audaces para el juego, le ganaban la partida. Entonces imagínense, ¿no? Sentarse a jugar un pocarito por un terrenito. Oye, pues caray, a lo mejor como no le costó, pues le vale a gorro. Pero estamos hablando entonces de un personaje que deja mucho que desear y obviamente a muchos mexicanos nos debe tener muy desilusionado el hecho de saber que fue un personaje que ni siquiera luchó por la sangre del mexicano, que estaba del lado de la corona porque ni siquiera luchó por la independencia. Que ese nombramiento, como dice el autor, lo merece otro personaje llamado José María Morelos y Pavón. Bueno, pues nos vamos con el siguiente personaje, que es el Pípila. Seguramente ha escuchado hablar acerca del Pípila, otro personaje que, como los niños héroes, fue inventado. Y muchas veces las cosas se inventan para sacar ventaja, para darle rienda suelta a esa imaginación en donde me convenga. Voy a imaginarme tal o cual cosa para poder tener subyugado al pueblo. Y que me crean una serie de mentiras y voy a inventar cualquier cosa, así como el chupacabra, ¿se acuerdan? Que lo inventaron y que mucha gente se la creyó. Es increíble cómo se creyeron que existía el chupacabras. Es verdaderamente increíble. Entonces, así como seres mitológicos, ¿no? Como seres de otro mundo. Entonces, igualmente inventaron el personaje del Pípila. ¿Y por qué? Pues para hacer de un indígena un héroe nacional. Todavía hasta la fecha lo siguen venerando. Ya se empiezan a destapar algunas cuestiones donde se dan cuenta que el Pípila
nunca existió. La leyenda del Pípila nos ha acompañado a lo largo de nuestra educación como una historia que se cubre de misterio por sus pocas fuentes fidedignas. Un minero llamado Juan Martínez participó en la toma de la Alhóndiga de Granaditas con una enorme piedra. La defendió. Sin embargo, nunca se ha comprobado su existencia. Es un mito fundacional que revela mucho del imaginario. Y ese imaginario resulta que es colectivo del mexicano, no solamente lo cree uno, dos o tres, lo cree el grueso del mexicano. Gran parte de la sociedad mexicana ha creído este cuento. El investigador Carlos García asegura que es un mito completamente infundado, pero que produce un sentimiento de identidad nacional del nuevo país que simboliza la valentía y el arrojo. Entonces, querido público, hemos estado bastante a gusto con este diálogo acerca de las mentiras que nos hacen creer y que, como en un inicio les mencioné, que nosotros también nos tragamos, porque si nos pusiéramos a meditar un poquito más, a reflexionar, a estudiar mucho acerca de la historia de México y de la historia universal también, ¿por qué no? Nos vamos a dar cuenta que muchas de estas cosas son inventadas. Es un gran gusto haber estado con todos ustedes. Nos vamos a nuestro siguiente corte comercial y enseguida regresamos.